¿Y cómo se asegura que ese docente aplique, enseñe y consiga que sus alumnos aprendan? Porque por ahí un profesor o una profesora puede, digamos, al momento de la evaluación del examen puede ser muy generoso. Ser muy generoso y los chicos pasan todos A y todos tienen 5 y sinónimo de que la docente es una profesora de primer nivel. ¿Cómo se controla eso? Tiene que ser una cuestión objetiva que vaya más allá de mirar la planilla y las calificaciones del estudiante. O sea, el mecanismo que el Ministerio implementa es un sistema en el cual hay un control de la calidad del aprendizaje externo que no tiene a veces relación con lo que presenta la institución educativa en términos de aprobados y reprobados. Y ahí nosotros entramos en un circuito también en el cual el Ministerio forma parte de una cadena externa de otros países que evalúan la calidad de su educación a través de este método objetivo, que son los exámenes que se toman a los que terminan el ciclo, 3er grado, 6º grado, 9º grado, en función de algunas áreas específicas y que nos dan a nosotros las alertas. Es por eso que solemos tener estas informaciones que dice falta mejorar el rendimiento en lengua, en matemáticas, etcétera. Estos datos no se sacan de las planillas de los profesores. Es una evaluación que el Ministerio hace en forma externa, digamos. Al final, pero sí. Al final, ¿cómo concluyó este tema de la prueba de docentes que se anunció en el transcurso de la semana que solo el 58% o el 58% aprobó? La parte escrita. ¿Verdad? Sí. Porque después ese era un resultado parcial. Oral, sí. Luego se hizo la prueba oral y ahora estamos con el proceso de cierre, digamos. A eso se refería María del Carmen cuando decía que cubrimos el 80% hasta ahora, porque se siguen procesando los datos de los cargos vacantes, ¿verdad? Pero digo una cosa, ¿quién es responsable de la preparación de la capacidad de ese docente? ¿El docente en forma particular o el ministerio tiene la obligación de involucrarse o tiene que cambiar de método o de sistema para que el rendimiento del docente también sea más eficiente? El rendimiento del docente está dado por muchas variables. Indiscutiblemente su formación inicial o su formación específica como docente es una de las principales, pero también tiene que ver su propio proceso de escolarización, por ejemplo. El docente no solo desarrolla sus capacidades, sus habilidades y sus destrezas en el Instituto de Formación Docente o en la universidad, es también producto de 12 o 15 años de formación en la escuela desde el momento en que ingresó a la escuela básica. Por otro lado, las tareas del Ministerio de Educación en cuanto a formación en servicio también es importante, pero no se puede atribuir al Ministerio de Educación o al Estado todo el déficit de desempeño que tiene el docente, porque el docente cuando ingresa al sistema tiene un título habilitante en el cual dice: yo soy profesor de educación escolar básica, o soy profesor de educación media, o soy licenciado en ciencias de la educación. Por lo tanto, la capacidad para enseñar, la capacidad para hacer su trabajo es una responsabilidad del docente. ¿Qué pasaría si uno de ustedes es contratado para ejercer uno de estos roles en un medio de comunicación y ustedes en la firma del contrato dicen: van a tener que enseñarme cómo hacer mi trabajo, o van a justificar su mal desempeño diciendo: el canal no me ha capacitado? Básicamente, el profesional en cualquier ámbito de la gestión laboral, sea docente o no, básicamente tiene que saber hacer su trabajo. El Estado tiene la obligación de contratar a ese docente y de explicitarle claramente, y ahí sí el Estado tiene responsabilidad, de explicitarle claramente qué es lo que el sistema hoy necesita de él. Entonces, esas actualizaciones, esa comunicación efectiva, esa claridad respecto de los objetivos del Estado en ese ámbito, el Estado tiene que comunicar en tiempo y forma, pero el docente tiene que saber hacer su trabajo cuando entra al sistema. Es una responsabilidad también personal e incluso ética. Correcto. Ahora, María Gloria decía cuando comenzábamos la conversación que este periodo inicia en el marco un ambiente tranquilo, sin movilización, sin manifestación, sin huelga, por ejemplo. Pero se repite la historia aparentemente de los kits escolares, que llegan en tiempo, en forma. ¿Qué inconvenientes tienen? Bueno, en este momento, terminado de hablar del kit, yo quisiera tocar, antes de pasar a otro tema que es central. El tema de los kits escolares, el Ministerio ha recepcionado hasta el momento cerca del 50% de los materiales
Algunos departamentos han sido priorizados para la entrega y antes del inicio de clase, por ejemplo, el Chaco ha tenido ya disponibilidad de sus materiales educativos. Canindeyú también se confirmó que el 100% Canindeyú fue también, distribuido. estamos por San Pedro y Concepción en la misma línea y en forma gradual y durante la primera quincena de inicio de clases el compromiso es llegar a todos los otros departamentos, por lo menos en cabeceras departamentales, y luego iniciar la distribución al interior. Nosotros hemos trabajado una intensa semana de preclases con los departamentos, con los gobiernos departamentales educativos. Hemos ido desde el nivel central, responsables, referentes del Ministerio de Educación, y hemos planificado con ellos, en el caso de que los kits escolares demoren 3 días, 5 días o una semana, qué actividades la escuela puede realizar en ese tiempo. Y ahí quiero hacer una llamada de atención sobre el remirar la escuela como el centro y el espacio de aprendizaje para el niño o la niña, que a veces eso se pierde en todo el movimiento que sucede alrededor de la escuela. De repente nos olvidamos que el sentido de la escuela está en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, movilizar a toda la comunidad en ese sentido, de recuperar este sentido. ¿Qué hacemos en la escuela? Y que todo lo que hagamos en la escuela vaya en función de que haya mejores aprendizajes. Demora los kits una semana, entonces, ¿qué hacemos? Hay planificaciones diversas. Yo recuerdo, decía un director en Caguazú, nosotros el año pasado trabajamos con los niños con sus libros de texto y sus cuadernos. Como tuvimos huelga, tuvimos bastantes capacidades no desarrolladas. Vamos a utilizar la primera semana con los cuadernos del año pasado y los libros del año pasado hasta tanto lleguen los kits escolares, porque es la semana que vamos a evaluar qué fue de las capacidades que no desarrollaron, que podemos intensificar esta semana con herramientas del año pasado. Otras personas dijeron que aprovecharían ese tiempo de espera de los útiles para poder profundizar en algunos otros aspectos que tienen que ver con la necesidad de la escuela, una mayor integración de la comunidad, un mejor relacionamiento con los padres, etc. Sea lo que sea que haga la escuela, tiene que ir en función de mejorar el entorno educativo para mejorar los aprendizajes. Y en esa línea fue la insistencia del trabajo de preclases con los compañeros educadores. Bueno, mañana 1.600.000 alumnos deben estar en aula, ¿verdad? Qué emocionante. 1.600.000. Y estaba teniendo unos números para ir cerrando la charla. 75.000 docentes. ¿Es así? ¿Es el número correcto? Efectivamente. Es aproximado probablemente. Los 15 o 18.000 que faltan a esa cantidad están en otros cargos de gestión del sistema, como las supervisiones, las coordinaciones departamentales y el mismo MEC central. Esa cantidad de docentes es la cantidad de docentes que está directamente involucrada con el inicio de clases en las escuelas. Así es. Direcciones, coordinaciones y aulas, propiamente dicho. Bueno, muchísimas gracias por venir. Es apasionante el tema de la educación. ¿Y qué querías decir? No, agregar el siguiente dato. 7.300 instituciones públicas, colegios y escuelas son las que mañana abren sus puertas y reciben a los chicos. Así es. Va a ser un día emocionante como en siempre, todo sentido. Sí, emocionante y esperanzador para nosotros, porque justamente el empezar el año sin las tensiones y las amenazas de las movilizaciones o huelga nos permiten centrarnos un poco en estos problemas estructurales que tenemos, de manera que podamos ponernos de acuerdo. Claro, uno no se desgasta en negociaciones y en tensiones. Hoy día tenemos mayores recursos y nos está faltando capacidad de concertación y capacidad técnica entre los diferentes actores políticos y técnicos para ponernos de acuerdo dónde falta ordenar la normativa, dónde falta armonizar los procedimientos, de manera que esos recursos que hoy están en el sistema puedan llegar donde tienen que llegar. Una consulta desde Ñeembucú y Misiones. Dice, ¿por qué los profesores de inglés no cobran en la básica? Bueno, ¿qué significa eso? Hay una explicación que voy a tratar de ser breve de darla. En alguna administración, en algunos de los años pasados, en alguna administración se empezó a implementar la enseñanza del inglés en la básica con un programa experimental que no tuvo sostenimiento presupuestario. Finalmente el Ministerio no tuvo el respaldo del Poder Legislativo y todos los pedidos de inversión para esa implementación experimental fueron rechazados y no tenemos hoy presupuesto, fueron recortados por los legisladores finalmente, ¿verdad? Y hay una ley que habla de la enseñanza del inglés en el sistema educativo. Esta era la manera de responder
en forma a esa propuesta, pero el Ministerio no tuvo el respaldo presupuestario. Bueno, que sea con éxito. ¿Quería hacer un saludo? Sí. Sí, quiero saludar a mi padre, el señor Sebastián Jiménez, hoy está de cumpleaños y sé que desde muy temprano estuvo con su matecito instalado frente al televisor, así que papá, un abrazo grande para hoy y muchas bendiciones como siempre coincidimos alrededor de los hijos, ¿verdad? Agregar lo que decía María Gloria, el tema del inglés es una necesidad en la formación del estudiante hoy, por lo tanto vuelve a estar en nuestra agenda, pero ya lo vamos a inscribir en un marco de una intervención más amplia. Queremos ir trabajando hacia la ampliación de la jornada escolar. Por lo tanto, allí sí vamos a pelear por nuevos recursos, de manera que garanticemos mayor tiempo de permanencia de los chicos en la escuela, pero también con un currículum ampliado, con un currículum enriquecido, y el inglés va a ser parte de esa propuesta nuevamente. Bueno, Creo que muchísimas otro día gracias. podríamos hablar de ese tema específicamente, ¿verdad? que es importantísimo. Un placer realmente, que tengan mucho éxito. Mucho Muchas éxito gracias. y que apostemos todos los días por una mejor educación para todos. Y ojalá Muchas no tengamos escuela. Crucemos Con nosotros, los dedos. María Gloria Pereira Yaqué, directora general de Currículum, y la señora María del Carmen Jiménez Cibulec, directora general de Educación Inicial y Escolar Básica.